no sé qué más puedo decir, podemos dejar a Patricio que se presente. Patito, Perfecto, ¿cómo Luciano. estás? Un placer, Kate. De verdad, un placer compartir por acá con ustedes, de verdad. Y gracias por la invitación. Y Genial. es más Patito, que suficiente lo que acabas de cuéntenos un decir. poquito antes de empezar la charla de usted, de dónde salió, dónde estudió, dónde creció, cómo llegaste a esto del sonido. En realidad como que todo parte del colegio. En los últimos años del colegio me gustaba como un poco la música hip hop. Me acerqué un poco a esa área. Los amigos que me hice ahí también participaban como dentro de la radio del colegio y de los eventos que se hacían internamente. Eh, y de ahí más que nada partí la inquietud de empezar a estudiar el tema del sonido. Básicamente ahí yo era como DJ y me ¿Ya? gustaba también el tema de la música y de los equipos, de los parlantes, de las conexiones y todas esas cosas De los raras cables. de los cables. Y de ahí me metí a estudiar a lo que era en esos años el Vipro, que hoy en Ok. día es el INACAP. ¿Mm? Y de ahí salí como ingeniero de ejecución en sonido hace como el 2005 salí de ahí más o menos, pero me terminé titulando hace como 5 años atrás, más o Hace menos. poquito. Como 10 años después tuve ¿A que quién no le ha volver a pasado? entrar a estudiar. Sí, a quien no le ha pasado. Y nada, pues en realidad saliendo de la universidad, como mi primera práctica voluntaria fue no oficial, por eso voluntaria, fue en una iglesia donde yo me congregaba en esos años. Qué hermoso. Y En qué iglesia te congregabas, Patito? se llama, yo creo que aún está ahí, La Respuesta. Queda ahí en la comuna del Bosque, como en Avenida Sur o algo así. Buena, bacán. Y ahí me tocó partir como mirando cómo hacían las cosas. ¿Ya? No, por mi personalidad como que no me gustaba imponer ni meterme mucho. Entonces, cuando ya me di cuenta después de varios cultos Ujú. que habían problemas, me empecé a acercar a las personas y claro, me di cuenta que las personas que en realidad ayudaban amplificando los cultos no tenían conocimientos más que lo que alguien les había dicho de cómo conectar los equipos y Que así se sería. conectaban y así se conectaron para Claro. siempre. Y de hecho yo le decía a la persona que estaba, que era Panchito en esos años, eh, le decía, Panchito, mira, esto se puede hacer así y así. No, es que a mí me dijeron que se hacía de esta forma y no lo toques, déjalo así nomás, Que porque así si no, funciona. así funciona. Y ahí de a poquito se empezaron a dar cuenta que en realidad tenía más conocimiento y empezaron a haber modificaciones dentro de la iglesia notorias, po, con cajas, no sé, po, de hecho las vamos a ver a lo mejor por ahí en algunas fotos que aparecen en la presentación, pero cajas de San Diego, esas cajas que vienen con un piezo eléctrico y que se Esas quemaban al primer conce culto. hechizas. Ya, ni Concer, eran unas cajas así de Trupán con componentes que se movían y al primer Y en qué acople se momento quemaba todo. en qué momento de tu carrera como que se empezó a profesionalizarte, entraste como a las grandes ligas, por decirlo así, con Ya, Olavarría ya en ya? ya en las prácticas profesionales, ya más o menos como el año 2005 me tocó hacer las primeras prácticas, pasando por un estudio, por sonido en directo, y al final egresé de la universidad y decidí buscar pega. Y ahí me llamaba mucho el área, dentro de las áreas que existen en la carrera, me llamaba mucho la atención el área de refuerzo sonoro. Y empecé Perfecto. a Para los Google que no saben, refuerzo sonoro es como show en vivo, am- claro, como amplificación amplificación, de eventos o claro. amplificación en general. Bueno, Y empecé a buscar empresas y me aparecieron las principales, mandé mail y tuve la suerte, de verdad la suerte, porque de los años que yo llevo ahí es súper difícil poder entrar de esa forma, de que pescaran mi mail y me llamaran para la Feria del Libro bueno, al que hace tiro. la empresa o que hacía, sí, como a los 2 meses después de estar buscando. Y de ahí en adelante fue como, caí bien, yo creo que, me imagino que habré hecho bien las cosas, por algo seguía adentro, Claro. y empezó a pasar el tiempo, tuve la suerte de dentro de la empresa, más o menos como ya en el año 2006, ser como el asistente de los asistentes, de partir así de bien abajo, y en realidad todo eso se agradece porque son conocimientos que uno va adquiriendo desde lo más fundamental.
Total. pasando por en algún minuto, pasando por la parte de energía, bueno, primero que todo escenario, después energía, y en algún minuto empezamos ya a alternar entre sala o monitores, Y a ti te llamó amplificación la para público. atención de esto de entregar sala o te llamaba la atención otro punto dentro del sonido No, de los chicos? particularmente como que me gusta harto el tema del control vía remota, en el sentido de si por ejemplo, en nuestro caso ya de ligas más grandes, procesadores de sala, que son los que manejan las salidas de audio hacia los parlantes, me llamaba la atención el que en esos años todo se manejaba con la mano, ¿cachai? Eran procesadores que ya tenían su software de control año 2000, antes incluso, antes de que yo llegara a la empresa ya existían, pero en esos años 2006 eran procesadores que uno los conectaba a un computador vía un cable USB RS232, que no es muy común, y podías controlar todos los parámetros en una pantalla. Y eso me empezó a llamar la atención, me empezó a llamar la atención el poder mejorar la forma en que se hacían las cosas en ese tiempo. Perfecto. Y de a poquito de intruso, en los ratos libres, empecé a avanzar con equipos que iban llegando y eso me permitió finalmente después ya Te como leía los manuales. quedarme, sí, me leía los manuales. De hecho, algo que debo agradecer de, de Marcos Salazar, profesor de refuerzo sonoro del Vipro, es que nos hacía leer los manuales, ¿no? En inglés. Entonces, leíamos los manuales y aprendíamos a usar los equipos leyendo manuales. Y eso me sirvió mucho a la hora de llegar a la empresa, porque los equipos nuevos llegaban con un manual y no venían a enseñarte a cómo usarlo. Entonces, Ya finalmente antes de era este proceso, como que nos la arriba usaban todo manualmente, así como con el dedo seteando los más o equipos un menos. poco. Uno de los primeros en empezar a usar como el tema de los computadores con los equipos fue José Miguel Vera, el niño. Mm, Pero yo no alcancé mucho a solapar conocimientos con él. Entonces, claro, después ellos se emigraron a otra empresa que crearon y claro, los equipos quedaron ahí un poco en descuido o no le sacaron el 100% de provecho. Entonces, me gustó eso. Mientras hacía energía, me gustaba el hurguetear los procesadores con los computadores conectados No, o el no es meter muy mano común en las tampoco, como que consolas. no es muy común que los sonidistas como que te guste es eso, ¿cachai? Como entregar Probablemente, PA, no es, probablemente. Pero es fuera de lo al común. menos a mí, específicamente la pregunta de por qué me gusta entregar PA, porque me gusta que ojalá toda la gente que pagó cientos de miles de pesos a 20.000 pesos puedan escuchar de igual forma los conciertos. Obviamente manteniendo la cordura suficiente en cuanto a las proporciones de distancia que existen en los recintos. Obviamente es una utopía pensar en que el de la primera fila va a escuchar igual que el de la última, Claro, en cuanto a presión, en cuanto a respuesta a frecuencia, pero sí se puede lograr algo muy óptimo tratando eso. Entonces ese es el desafío que a mí me gusta en realidad. Me gusta esa utopía sin llegar a ella. perfecto. Bacán, pues para ti te lo encuentro súper entretenido. Y bueno, y sobre eso se trata el tema de hoy día, ¿cachai? Como que Así es. yo creo que Patito le ha Así es. entregado pucha, a todos, a la gran mayoría de artistas que vienen al Movistar Arena, sobre todo, y algunos festivales grandes. Sí, po. eh, Tú y otra persona más son como los que se turnan de entregarle consola a Sí, estas personas. Entonces, dentro de la empresa sí, pues está Alejandro, que es uno de los más antiguos dentro de la empresa, que siempre se ha dedicado a entregar PA y hace ya varios años también, casi junto conmigo, entró el Nelson. mm, También es bien experto a la hora de entregar PA sí, y lo hace como muy una bien. relación súper, que los tres se parecen, es que los tres son súper mateos también. Como que Es hay que ser muy que pilla, muy mateo para entender todo esto. sí, porque principalmente hoy en día los equipos que van avanzando tecnológicamente en ascenso muy rápido, son los que tienen relación con los PA, en este caso, con los sistemas de amplificación de público. Ya hoy en día hay amplificadores capaces de poder hacer todo el trabajo que hacía antes un procesador. O sea, hoy en un amplificador, vía un computador conectado, se puede enviar audio por un cable de red, se puede ecualizar el sistema, poner tiempo, sumar señales, sumar dos o tres consolas en un amplificador vía digital o analógica. Entonces, finalmente, el mundo digital va mudando
muy rápido el tema de los equipos. De hecho, hoy en día, por ejemplo, hay un procesador que es el de la marca francesa L'acoustique, que ya está casi eh, empezando a ajustar los sistemas de manera automática. O sea, basta Claro, casi con darle instrucciones. no necesitáis ni procesador para ajustarlo. No necesitas ni un procesador ni una herramienta de medición, porque ya el mismo equipo trae todo junto dentro. Perfecto. Entonces, Bueno, sí, está avanzando rápido. sin que avancemos más en el tema, Sí, dale, entremos a lo que tenemos que hablar. Pues chicos, démosle, si es que tienen preguntas mediante lo que Patricio vaya conversando, hablando, las van colocando en el chat y como me todas las va. charlas, al final Sí, vamos a poder conversar si es que alguno tiene una preguntita en puntual. Así que, Patito, por por supuesto. favor, Dale, vamos con la presentación entonces. eso, Es bien simple, es más que nada como una introducción para poder entender varios conceptos. perfecto. Ahí yo la deberían tener. Sí, ahí está perfecto, ahí se ve increíble. Ahí, déjame ordenar un poco esta pantalla. Ahí la tengo. Dale, bien. El tema de hoy es entendiendo un PA, así como le pusiste. Vamos a partir en un principio con los conceptos fundamentales. ¿Qué es lo que es un PA? Alguien por ahí lo escribió en el chat, parece, y tú también lo dijiste. En inglés son las siglas de Public Address y a la vez también se le agrega System, que es, la traducción sería algo así como, para poder entenderlo, es sistema de megafonía, si uno lo busca, o sistema de sonorización. Y en realidad, como se ve en la foto, PA aplica a cualquier sistema de amplificación usado para eh, aumentar la intensidad de algunos sonidos o de mensajes que se quieran reducir. PA es la amplificación que existe en un supermercado, en un mall, como también en una iglesia, como también en donde uno ande y escuche algo amplificado. O sea, en un concierto se le llama PA también a los parlantes que dan al público, pero, pero no quiere decir que vaya de la mano de una envergadura, sino que puede ser algo muy simple o algo muy complejo en cuanto a sistemas. Dentro, dentro de lo que es un PA, se puede desglosar lo que es una cadena electroacústica. En este caso que se muestra ahí es bien básica, ya que existe una fuente sonora que principalmente son acústicas o en algunos casos también pueden ser eléctricas, como lo pueden ser, no sé, un teclado, eh, que puede ser un bajo por línea, cosas así. Pero dentro de la cadena electroacústica básica nos vamos a plantear como que la fuente fuera acústica para poder traducir esa presión sonora en el aire a pulsos eléctricos. Necesitamos de un transductor que vendría siendo un micrófono. Luego de eso existe un preamplificador o y un mezclador que es el que nos permite sumar varias señales para poder después pasarla a un procesador que ya puede ser algo más complejo que un ecualizador, como aparece ahí en la foto, un ecualizador gráfico. Un procesador puede ser algo mucho más complejo que nos permite ecualizar, controlar tiempos de retardo, controlar niveles, controlar compresión o limitación, para poder proteger las cadenas que vienen después. Lo que podría seguir después de eso es un amplificador. Y el amplificador básicamente se encarga de levantar este voltaje del nivel de los milivolts a volts, que son lo que necesitan los parlantes para poder mover los transductores. Y este último, que viene siendo el parlante, se encarga de traducir estos pulsos eléctricos en nuevamente ondas acústicas mediante movimiento. Y lo que termina la cadena es el oyente, básicamente, que es el sistema auditivo. Como aparece ahí la cadena también, y como esto también yo sé que está enfocado a iglesias y que es más o menos donde yo también partí, existe el Power Mixer, que finalmente es como el que hace todo el trabajo dentro de esa gran cadena. Permite ingresar las señales, mezclarlas, ecualizarlas y terminar saliendo no al nivel de línea, sino que a nivel de potencia
qué es lo que utilizan los parlantes. O sea, nos podríamos saltar lo que es el preamplificador mezclador, el procesador y el amplificador de potencia solo usando un power mixer. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente también se le pueden sumar otros sistemas en paralelo a este mismo. O sea, esta es una cadena electroacústica básica, pero no quiere decir que tengamos que tener solo un parlante. O sea, más adelante vamos a ir viendo las necesidades que tenga cada espacio y esta cadena electroacústica ya se puede ir complejizando a medida que vamos sumando otras cadenas en paralelo para poder conseguir lo que necesitamos en cuanto a cobertura y presión sonora. Otro de los conceptos fundamentales que van de la mano con el tema de amplificar una señal o un mensaje son la homogeneidad y la inteligibilidad, que son dos conceptos que en realidad son fundamentales poder cumplir a la hora de diseñar un PA y a la hora de poder controlar un PA. La homogeneidad se define como la igualdad o semejanza en lo que escucha cada oyente. O sea, la persona que está en la primera fila pegada al escenario, idealmente al revés. La persona que está al final, en la última fila, idealmente debiese poder escuchar el mismo mensaje que escucha el de la primera fila, tanto en respuesta de frecuencia como en nivel. El nivel es un poco utópico, ya que debido a condiciones físicas y acústicas, es imposible que un sonido pueda mantener su nivel a lo largo de la distancia. También lo vamos a ver más adelante. Seguimos con lo que es la inteligibilidad, que es la cualidad de ser entendido. O sea, esto es el mensaje que se quiere traducir pueda ser entendido por cada oyente independiente en el lugar que se encuentre. Por lo tanto, a la hora de diseñar un sistema de PA en este caso, o de amplificación, nosotros tenemos que ser capaces de poder discernir cuál es la cobertura que necesitamos y cumplir con estos dos conceptos en realidad. Tratar de que el sistema cubra de igual forma toda el área de la audiencia y pueda ser inteligible. Ahora, dentro de un recinto cerrado, básicamente, que es donde más o menos se manejan todas las iglesias, luchamos con factores que afectan negativamente, sobre todo el tema de la inteligibilidad, el poder entender el mensaje que se está entregando. Uno de los factores que es inherente y que en realidad está en todos lados es el ruido ambiente, ya sea de máquinas, de tráfico, de aire acondicionado en algunas iglesias. Es ahí donde también se necesita una fuente sonora, o sea, una amplificación que sobrepase el ruido ambiente para poder mantener lo que es un sistema homogéneo e inteligible. La acústica de los recintos también afecta de manera negativa. La reverberación o los ecos afectan completamente a la señal dependiendo del nivel en que se manejen los sistemas, cuán fuertes suenen los sistemas, que también pueden jugar en contra. O sea, que un sistema suene muy fuerte y un recinto tenga paredes muy reflectivas, o sea, paredes duras que reflejan o hacen que el sonido rebote, lo único que vamos a lograr levantando el nivel es contaminando aún más con ruido ambiente o reverberación o ecos la sala o el recinto. Claro, como dentro de este tema también es bueno, sobre todo en las iglesias que están como en recién en expansión o recién en construcción, Sí, es súper importante pensar en estos conceptos también porque se les puede solucionar bastante la vida sí, posteriormente. En tener que gastar menos plata sí, sí, en tantos sistemas de sonido para llegar a la inteligibilidad que a lo necesitas, ideal. teniendo una buena acústica. Entonces, no sé, Sí, pues si van a construir y el pastor dice, oye, vamos a colocar cerámica porque se ve muy bonito con la cerámica, es mejor como tratar de asesorar al pastor y decirle, pastor, ¿sabe qué? Preguntemos, claro. veamos qué es mejor, porque ¿Qué claro, materiales? los materiales pueden afectar mucho a que el día de mañana, y sobre todo en una iglesia donde el mensaje es lo más importante, a que el Sí, mensaje se entienda bien. sí, así es.
Y de hecho es lo que podemos tocar el tema de las modificaciones que se hicieron ahí en el Centro Cristiano Internacional, donde se congregan, Sí, que como que finalmente en un era principio, un galpón de lata, claro, y tú muy fuiste cuando todavía no respetuoso. estaba arreglado Tipo, y, y sonaba de una forma y después como que se hizo un trabajo acústico, se colocaron unas se cortinas ocuparon mucho en eso, y mejoró demasiado, muchísimo. considerablemente, considerablemente. Bueno, dentro de los factores, para que podamos continuar con el tema, dentro de los factores que afectan negativamente también está la distancia a la fuente. O sea, mientras más lejos yo esté de la fuente, lo lógico es que lo lógico es que el sistema deje de ser homogéneo, porque por supuesto con la distancia el sonido va decayendo, y deje de ser inteligible, porque finalmente voy a estar más cerca de ruidos ambientales o de rebotes en algunos casos, que de la misma fuente que es la que trae el mensaje. Y como último factor que también afecta negativamente, pero eso ya es más humano, es la alineación o el alineamiento equivocado de la fuente. Esto es, si tengo muchos parlantes distribuidos dentro de la sala o del lugar donde se va a amplificar, estos parlantes, dependiendo de la ubicación, necesitan cierta alineación, en tiempo sobre todo, y es para que puedan entregar el mensaje independiente de donde uno esté parado al mismo tiempo. O sea, si yo tengo un parlante a 20 metros y tengo otro a 5 metros, me va a llegar primero el de 5 metros y luego el de 20. Si eso sucede, voy a escuchar el mensaje duplicado y eso afecta negativamente a la inteligibilidad. Por lo tanto, lo que se intenta ya en una etapa final de un posicionamiento de un sistema de amplificación es el alineamiento y el ajuste del sistema. Y eso es conseguir que en todas las ubicaciones de audiencia el mensaje llegue al mismo tiempo y en igual condición. En base a eso mismo, Patito, nos preguntan, quizás lo va a mencionar más adelante, no sé, Pero si me vamos, adelanto, usted me dice y dale. seguimos nomás y después lo vemos. Nehemías me pregunta, ¿hay algún software que permita determinar el espacio de trabajo y poder determinar la cantidad de parlantes requeridos, su ubicación y el rango de dispersión? Eh, Y por si lo lo vamos a tocar más general, adelante, usted me dice no, y lo vemos. de hecho me gustan estos frenos porque hacen esta conversación un poquito más dinámica y entretenida y probablemente lo toquemos más adelante, pero prefiero que aclaremos al tiro. Dependiendo qué parlante o dependiendo qué marca, hay fábricas que entregan un software o un programa que permite superponer en un plano determinado las fuentes que uno necesita o que uno pretende diseñar en este sentido. Y sí, efectivamente lo vamos a poder ver en una foto más adelante donde se ve el dibujo de un recinto, el posicionamiento de las fuentes y el cómo suenan estas fuentes o el cómo cubren estas fuentes dentro del recinto. Y hoy en día eso es lo que a mí me facilita la pega, o sea, mi pega hoy en día comparado a, no sé, a los que la hacían cuando yo recién entré a la empresa, es mucho más fácil porque yo ingreso las medidas de un recinto, agrego los parlantes que me dicen que tienen que ir y los posiciono de la mejor forma según mi experiencia propia. Y puedo ver el resultado en el computador meses antes de llegar al lugar a montar el sistema. Entonces, Claro, sí, respondiendo a la pregunta, sí de existen. hecho, con las tours grandes de bandas grandes, te piden con mucha Sí, anticipación que tú le envíes eso, dependiendo sí, de dónde vaya a presentarse, para ellos saber cómo va a responder o si hay que hacer un cambio previo. Aquí sí, dice Tomás Lascano, claro, Bose tiene ese tipo de cosas y hartas sí, marcas más, el Acoustic, muchas. si no me equivoco, Y B&B. las que no lo tienen, como nos pasó en el centro Claro, cristiano, hay programas que hay programas estándar, como el IES. EAS, se escribe EASE, o IS, EASE creo que se escribe. EASE Focus, y IS con eso Focus. tú le podéis Y colocar en los materiales también del recinto, ¿no? creo que hay una versión de Is Focus o de Is que es mucho más avanzada, pero es de pago, creo. Ok. No, como no soy muy experto en ese programa, no lo recuerdo muy bien, pero hay un programa de pago que te permite diseñar recintos, cualquiera sea, bien hechos, de hecho, en modelos 3D, y te permite agregar las superficies.
Perfecto. Y ese programa de pago, que creo que es Elise, uno puede insertar cualquier fuente de audio. De hecho, tienen una librería increíble de marcas y de modelos de parlantes, y te permiten insertarlo en las posiciones que tú necesitas y se puede modelar acústicamente, o sea, se puede ver cómo cubre el parlante en el recinto. Claro, ahí nos dice Ahora, Nicolás Huerta, sí, es el EAC. hace, ese Así se mismo. escribe. Hay la versión de pago, creo que te permite modelar ya con superficies acústicas. Es súper complejo ese software de poder utilizar, pero existe. Y Claro, como lo si mencionaron, se quieren cada dar de rato un marca, poquito, va a ser sí, entretenido. sí. Y cada marca profesional por lo general tiene, o sea, JBL tiene, por lo menos creo que tiene dos o uno, que hoy en día no sé si será ya 3D, pero en sus años era 2D. Eh, el Acoustic, marcas más conocidas como D&B también, Meyer Sound tiene el Map Online, que hoy en día es Map XT 3D o Map 3D. Y así, Bose para los sistemas también de megafonía. De hecho, hay software que te permiten diseñar sistemas de megafonía, ni siquiera sistemas de amplificación de conciertos, sino que ¿Cuál es la te- diferencia de megafonía para los que no entienden megafonía o PA propiamente? O sea, como uno conoce con el concierto, el sí, LIR. la megafonía más bien está pensada para poder cubrir espacios grandes y básicamente no se preocupan tanto de la respuesta de frecuencia, sino que más bien de la cobertura del sistema y de la inteligibilidad. O sea, son sistemas que están pensados para que no sean tan invasivos físicamente. Por ejemplo, para mí un sistema de megafonía típico son los sistemas de parlantes de línea que, que utilizan otro tipo de voltaje, creo que es un voltaje más alto para poder funcionar y te permiten hacer cadenas más grandes también, Como, que no, que como, por ejemplo, las cosas que hay en los supermercados, supermercados, en la feria. hospitales, Perfecto. metro, que son esos típicos parlantes que van empotrados en el techo. De hecho, megafonía también puede ser un tipo de amplificación que tienen los bares, bueno, algunos tipos de bares, los restaurantes, que es como más que nada están pensados para música ambiente y para mensajes de oratoria. Perfecto. En cambio, claro, los PAs que nosotros conocemos como más convencionales de conciertos son los típicos LIR, más los subsistemas que se puedan necesitar para cubrir áreas más lejanas, ¿no? Es lo Claro. único. Bacán. Ahí los chiquillos Seguimos. mandaron el link por si alguien lo quiere descargar. Así Buena. que eso. Sigamos, Sí. Patito. De hecho, todos esos programas son gratuitos. Onda, si tienen el tiempo y algo de conocimiento, no se necesita mucho, porque sobre todo hoy en día, con YouTube y todos estos trainings que se están haciendo, hay mucho video que explica cómo usar todos esos programas. Son gratuitos y no necesitan un mega computador para poder usarlo. Es Sí, po. entretenido. Seguimos. Seguimos nomás. Conceptos. Bueno, me imagino que ese concepto todos lo conocen y lo han oído. Es bastante molesto, que es la realimentación o feedback, que tenemos que tenerlo claro a la hora del diseño, porque también me pasó verlo, me tocó verlo, que los parlantes que daban hacia la congregación estaban detrás del púlpito o de la posición donde se para el pastor a dar las prédicas, y eso es una complicación súper grande debido a los feedback o a la realimentación que se genera. La realimentación más que nada se produce porque el transductor de entrada, o sea, el micrófono, capta la señal amplificada del sistema, o sea, su propia voz amplificada. Y eso se genera un loop, que es lo que realimenta el sistema y genera ese sonido desagradable que es como un pito en distintas frecuencias. El cómo evitarlo es súper simple, modificando la posición de los altavoces o de los micrófonos. Básicamente, lo que hay que tratar es de que no se encuentren de frente el micrófono y el altavoz. De hecho, los monitores no generan feedback tan fácilmente porque el micrófono le da la parte trasera al parlante. Y los micrófonos, por lo general, que se usan en sonido en vivo, son direccionales. Eso quiere decir que por la parte de abajo del micrófono no debiesen captar o debiesen captar un sonido muy, muy atenuado. Por lo tanto, no es tan fácil que se produzca realimentación con un monitor de piso, por ejemplo, pero sí con un parlante detrás de la cabeza.
Y la otra forma de evitarlo es reduciendo la ganancia, ya sea del micrófono o del altavoz, ya sea también con un ecualizador gráfico, si es que existe una frecuencia puntual que es la que se está realimentando. Es tan simple como usar un ecualizador y poder bajar un poco esa frecuencia y ya se consigue el mejorar la ganancia del sistema quitando el feedback. Otro de los conceptos fundamentales, sobre todo a la hora de diseñar, es la cobertura de un altavoz. Y básicamente es el ángulo en que el nivel de presión sonora de un altavoz decae 6 decibeles. Por ejemplo, se logra ver en este gráfico que su cobertura vertical es de 85 grados. Es asimétrica, ¿no? En este caso no es una voz, esto no es una bocina simétrica, sino que tiene distintos grados según la ubicación. Y esto quiere decir que si este es el eje del altavoz, están viendo el cursor, ¿verdad, Kate? Vale. Si este es el eje del altavoz, este altavoz en particular, o este difusor de agudos en particular, tiene un ángulo ascendente de 25 grados. Eso quiere decir que a los 26 grados o a los mismos 25 grados, el sonido desde el eje hacia afuera ya decayó 6 decibeles. Y de esa forma se consiguen las coberturas de cada altavoz. Y por lo general los fabricantes las entregan. En este caso completamente asimétrico. En la parte superior la caja abre horizontalmente 85 y en la parte inferior abre un poco más que son 120 grados. También se puede hablar de cobertura de un arreglo. Esto se refiere a la unión de dos altavoces pueden dar una nueva cobertura según la ubicación de esto. Este tema de los arreglos de altavoces da para más largo porque en realidad son varios conceptos más que están asociados y no los tomé ahora ya que el tiempo igual apremia y es un tema, es una rama del tema de arreglos de altavoces que es bastante largo. Pero básicamente aquí se puede ver que al unir altavoces no necesariamente voy a tener el doble de la cobertura, ya que si volvemos al concepto que se define como cuando la presión sonora decae 6 decibeles, al unir dos altavoces sin ángulo, en esta zona yo tengo una suma del doble de la presión que tenía con un altavoz. Por lo tanto, al abrirme, la presión sonora va a decaer más rápido de cómo era con un altavoz, ya que en el centro va a haber mayor suma. Y es por eso que acá al tener cuatro altavoces, la cobertura es aún más estrecha, porque en la zona central ya tengo la suma de cuatro altavoces irradiando, por lo tanto la diferencia de nivel que va a existir desde el centro hacia afuera va a ser mucho más brusca y es por eso de que el ángulo de cobertura se va disminuyendo. Esa es la razón del por qué a medida que se colocan más altavoces en paralelo sin ningún ángulo entre ellos, el ángulo resultante es menor. Es práctico esto de los arreglos a la hora de tener que diseñar superficies más anchas o más altas. Se utiliza bastante. De hecho, en los mismos software de predicción de hoy en día, lo que son los line array, que los vamos a repasar un poquito más adelante, eh, esto ya casi viene dado. O sea, uno va mirando las líneas de cobertura y no es necesario hacer este cálculo de dónde decae 6 decibeles, sino que automáticamente ya se va haciendo. Pero es más que nada, este concepto es importante entenderlo debido a la necesidad a la hora de poder diseñar. Eh, bueno, y básicamente la cobertura de un altavoz está dada principalmente por el difusor de medios agudos, que en la foto de la izquierda se puede mirar y de hecho se puede ver los grados de cobertura. Principalmente ese es el ángulo de cobertura de una caja, el de difusor de medios agudos, porque lo que suceda con las frecuencias bajas, por lo general la mayoría o el 90 y tanto por ciento de los altavoces son omnidireccionales, por la misma propiedad de las frecuencias bajas, o sea, independiente el parlante de bajo esté metido dentro de una caja, las frecuencias bajas son omnidireccionales, a menos que tengan un segundo altavoz, que eso
mediante un arreglo electrónico o físico, pueda generar una especie de cancelación trasera, y eso ya se le llama lo que es un cardioide. Siguiendo con los conceptos, otro concepto que es importante para poder entender el cómo va a sonar nuestro sistema es la respuesta de frecuencia de las cajas. Y principalmente la respuesta de frecuencia indica la variación que existe a la salida por un estímulo dado en la entrada respecto o en el dominio de la frecuencia. Muestra la capacidad que tiene el altavoz de reproducir cierto rango de frecuencia. O sea, en este gráfico que se ve acá, por ejemplo, podemos discernir que para mí, que tengo un poco más de tiempo quizá en este tema, puede ser un altavoz 2 vías más un subbajo, por el rango de frecuencia en que se mueve. Lo que es la línea verde, que continúa por la azul, puede ser la vía de medios agudos, que va de 500 a, es imposible, pero anda 40 kilos, 20 kilos ya decae considerablemente. La línea morada puede ser la vía de bajos dentro de una misma caja. El punto de crossover o de cruce de las 2 vías del altavoz puede estar cerca de 1,1 kg, 1,2 kg. Y esta línea roja para mí es la respuesta a un subbajo, sin filtrar, porque está bastante extendida. De hecho, son 100, claro, llega por lo menos a 500. Por lo general, las respuestas de subbajos sin filtrar llegan como a 200, pero puede ser un subbajo. Finalmente, la respuesta completa de nuestro sistema viene dada por la línea azul que se ve. Entonces, ya sabemos que al ver este gráfico, el sonido resultante mediante un estímulo plano, ya sea un ruido rosa, por ejemplo, que le podamos meter al parlante, si medimos este parlante en condiciones ideales, sin reverberación, al aire libre, deberíamos tener una respuesta más o menos como la azul, lo cual nos muestra que la señal, el hecho de que sea más o menos plana la respuesta de frecuencia, implica de que la señal que nosotros ingresemos al sistema de amplificación va a ser bastante fiel a la hora de su reproducción, ya que no va a tener alteraciones en la frecuencia, a excepción de, por ejemplo, en este pequeño realce que existe en 20 kilos, pero ya 20 kilos deja de ser muy audible para nosotros, por lo tanto, no sé de dónde habrá salido esta respuesta de frecuencia, pero es bastante ideal porque es bastante plana. Dentro de los conceptos esto es bastante importante porque, como les decía en un comienzo, el conocer cómo va a sonar nuestro sistema, independiente de lo que pueda suceder con la acústica del recinto. Otro concepto que importa bastante es, a la hora de diseñar, es el tema de la presión sonora. La presión sonora, o SPL, nivel de presión sonora, mide la intensidad acústica y normalmente se expresa en decibeles, ya que la presión que se expresa en pascales, la presión acústica, el rango de presión acústica es tan amplio que sería poco claro el hablar de pascales. Y es por eso de que mediante esa fórmula, en base al logaritmo y en base a una presión de referencia, se consigue llegar a una tabla un poquito más comprensible a la vista, que es la tabla de los decibeles. El tema del SPL nos permite poder diseñar a la hora de conocer qué programa o qué tipo de amplificación vamos a realizar, cuánto es lo que vamos a cubrir y dónde nos queremos ubicar también. Por ejemplo, en el caso de una iglesia, quizá no sea suficiente, o sea, no sea necesario pasar de los 100 decibeles dependiendo de la amplitud del recinto o dónde esté ubicada. En el caso de los conciertos donde nosotros nos movemos, por lo general a mí me exigen tener 110, 114 decibeles en la sala, lo cual es bastante alto, pero a la hora de un concierto de rock, por ejemplo, necesitan tener ese margen para poder llegar a las presiones máximas. Es importante entender más o menos esta tabla para ver dónde nos vamos a ubicar y en base a dónde nos vamos a ubicar en presión sonora, también conocer qué tipo de amplificación nos sirve. Porque hay cajas, no sé, por decir rango de valores, hay cajas de 200.000 pesos, de
300 watts que quizá no pasan de los 100 decibeles y nosotros necesitemos más presión. En ese caso, si contamos con cajas de 100 decibeles y necesitamos llegar a 106 decibeles, la suma acústica de dos señales iguales es de 6 decibeles al duplicar la fuente. O sea, dos cajas de igual condición con la misma señal nos van a dar 106 decibeles. Entonces, si ese tipo de caja es lo único con que yo cuento, la opción que tengo para poder levantar un poco el nivel sin tener que destruir mecánicamente los altavoces es aumentando la cantidad de fuentes iguales. Dentro de los conceptos fundamentales también metí lo que son los altavoces, como para poder entender un poco la realidad hoy en día, que es el mito del line array, que el line array vino a cambiar los altavoces convencionales, y en realidad para mí eso es un mito. Todo depende de la utilización que se le dé y de la necesidad que cada uno tenga. En lugares pequeños, por ejemplo, yo personalmente recomendaría usar altavoces convencionales, que son las clásicas cajas trapezoidales, las Concert o las SX300, las cajas que se venden masivamente. En recintos más altos y más grandes, por un tema de proyección de presión sonora, convenga usar line array, porque es un poquito más fácil el poder generar esa presión sin degradar la respuesta de frecuencia, ya que a la hora de hacer estos racimos que se ven, por ejemplo, ahí en la foto, racimos gigantes de parlantes que se usaban en los años 90, más o menos, si bien con esos racimos uno logra una cobertura necesaria, una presión necesaria, pero por lo general se degradaba lo que era la frecuencia, la respuesta de frecuencia, ya que la interacción entre cajas era dañina. El hecho ya de que el agudo estuviera tan separado del agudo que sigue más arriba, generaba una interacción negativa y finalmente se generaban cancelaciones dentro de esos mismos racimos. Pero en esos años era la tecnología que existía. Como definición, una caja convencional tiene por lo general una forma trapezoidal. Las más básicas son cajas cuadradas. Un monitor también puede entrar dentro de, por supuesto, una caja convencional, ya que dentro de la definición se define como que tienen dos o más transductores de distinto tipo y ubicados de forma vertical, o sea, uno arriba del otro. Se comporta como fuente puntual, ya que irradian sonido en todas direcciones. En frecuencias medias bajas sucede esto, en frecuencias altas, como tienen difusores, como se puede ver en la foto, que son los que guían un poquito el sonido en frecuencias altas, se comportan un poquito más direccionales. En campo libre o en campo no reverberante, la propiedad que tiene este tipo de altavoz es que se atenúa 6 decibeles al duplicar la distancia. O sea, si yo tengo un altavoz y estoy parado a 1 metro y me llegan y lo mido y son 100 decibeles, a 2 metros me van a llegar 6 decibeles menos, o sea, 94. Y así, a 4 metros, me van a llegar 6 decibeles menos y cada vez que duplique la distancia se va a ir disminuyendo el nivel. Se pueden armar, como se ven en la foto, arreglos horizontales o verticales según la necesidad de cada uno. Y para el control directivo en medias y altas frecuencias se usa el difusor, que es lo que les mostraba en esta foto. El de arriba, en este caso, esta es una caja Function One, que es un diseño alemán que principalmente se vende para música electrónica. Y el difusor de medios viene siendo esta zona central y el de bajos está en una configuración folded, que es como escondido dentro de la caja, no es frontal. Ya dijimos que para el contenido principalmente son directiva constante, que es es como la misma cobertura para el rango de frecuencias, no hay variación. En el caso siguiente, que es algo un poquito más moderno, en el caso de los line array, siguen siendo de forma trapezoidal, pero ya viene siendo el trapezoide, viene siendo aquí en la zona lateral. Son más anchas que altas, ya que la intención de esta caja es poder arreglarla de forma vertical, o sea, una arriba de otra, o uno abajo de otra, como lo quieran ver.
Los transductores, bueno, en estas fotos no se ven muy claramente, pero por lo general están distribuidos de forma horizontal y de forma simétrica. O sea, si este cuadrado es un altavoz de bajos, este otro cuadrado es un segundo altavoz de bajos, y los altavoces para los medios, probablemente, bueno, esta es una caja, no alcanza a ver la marca, pero probablemente sea una BTX de JBL. Tuve la oportunidad de abrir unas JBL Vertex, que son un modelo bastante similar y más antiguo, y detrás de estas guías de onda hay dos altavoces para medios, a este lado hay dos más, y en esta pequeña rejilla que se ve al medio, probablemente hayan dos o tres transductores de agudos. Entonces, todo está distribuido de tal forma que se cumple una simetría, y esto permite que el acoplamiento entre cajas en un line array sea mucho más eficiente y no existan las cancelaciones que existían en los pisos de los arreglos convencionales, como lo veíamos en la foto anterior. O sea, acá el agudo por lo menos está separado de casi 1 metro del otro, y así del de arriba y así del de arriba. Por lo tanto, la interacción entre pisos es destructiva, ya que la distancia es mayor a la longitud de onda, a la frecuencia de que se quiere reproducir. Es un concepto un poquito más complejo. En resumen, el hecho de que los agudos estén tan separados es que producen cancelaciones entre ellas mismas. Para la direccionalidad de la alta frecuencia, en este caso poseen guías de onda, que finalmente son pasillos que permiten y consiguen de que todas las frecuencias que emite esta caja salgan de alguna forma al mismo tiempo, cosa que no sucedía en un arreglo, en una caja convencional, sino que las distintas porciones de frecuencia iban saliendo a distinto tiempo, y finalmente con una alineación electrónica se conseguía que irradiaran al mismo tiempo. En este caso se hace físico. Ah, para que bueno, esto también lo comentamos algo. Para que un arreglo lineal sea eficaz, la distancia entre las fuentes debe ser menor o igual a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia más alta a reproducir. Y es lo que sucede aquí. O sea, el hecho de que no haya un solo altavoz de agudos, sino dos o tres, acorta la distancia entre los mismos altavoces de agudos y hace que esta unión sea finalmente la misma unión que existe dentro de la caja. Por lo tanto, entre cajas no existe una suma destructiva, sino que es una suma constructiva. Y la gran propiedad, que en realidad en un principio a todos les llamaba la atención, era principalmente esta: que en campo cercano el frente de ondas de este arreglo completo es más bien cilíndrico y no esférico. Por ende, la atenuación al duplicar la distancia es de 3 decibeles. Ahora, pasado el campo cercano, que existe una fórmula para poder calcular esa distancia, que tiene que también relación con la frecuencia, siguen siendo como una caja convencional, que se atenúan 6 decibeles al duplicar la distancia. Ahora, en el caso de los arreglos lineales que existen hoy en día, si bien estas reglas son inherentes y son físicas, uno de cierta forma las puede un poquito romper diseñando de cierta forma o con ciertos ángulos los arreglos para conseguir mayor presión a distancias largas, menor presión a distancias cortas. Sumado a la configuración física del arreglo para conseguir eso, también existen software que permiten electrónicamente modificar los niveles de cada caja para conseguir una cobertura más homogénea. De hecho, hoy en día los sistemas principales, al menos a nivel macro, que pueden ser los franceses de la Acousti o los alemanes de DNB, tienen software, tienen software que manejan los controladores de los amplificadores, o que manejan básicamente sus amplificadores, y permiten electrónicamente y de manera automática diseñar un sistema para que cubra de igual forma las primeras filas como las últimas filas. Siempre van a existir compromisos en distancia, porque es imposible que un arreglo de altavoces llegue, no sé, a algo ridículo, a 200 metros, sino que ahí es donde también entra en la etapa de diseño
el no sobreexigir los sistemas y el pensar en poner más sistemas adicionales que los principales que están por lo general en el escenario. De aquí ya vamos a empezar ya estos serían más que nada los conceptos como a poder entender lo que es un PA y el cómo usarlo y el cómo configurarlo. Y de aquí ya vamos a pasar a unas etapas posteriores que es para poder entender y el poder ver el por qué y el cómo necesitamos hacer ciertas configuraciones o ciertas determinaciones. Podemos partir por la simple pregunta de ¿cuándo usar un sistema de PA? En lugares pequeños probablemente no sea tan necesario un PA grande, ya que las fuentes puedan irradiar directamente y son pocas las que necesitan amplificación. Por ejemplo, cuando el recinto es muy grande y el sonido que generan las fuentes, que se va debilitando con la distancia, no llega al público con un nivel adecuado. Eso principalmente se puede dar en recintos grandes. Ahí en esos casos es necesario la aplicación de un PA y dependiendo las dimensiones del lugar es la magnitud también del sistema que se va a ocupar. También puede ser cuando en el recinto hay ruido de fondo permanente, que fue lo que conversamos a la hora de hablar del tema de la homogeneidad y de la inteligibilidad. O sea, el ruido nos afecta negativamente y es por eso también que podríamos pretender usar un PA a la hora de querer ganarle un poquito a ese ruido y de tener una mejor cobertura de lo que queremos transmitir. Cuando la acústica de la sala le resta claridad o definición a los sonidos, también necesitamos un PA. O sea, por ejemplo, un orador hablando en una habitación de vidrio, lo más probable es que las reflexiones que existan dentro de la habitación sean tan superiores a la voz natural de este hablante que necesitemos reforzarlo con algunos altavoces para al menos poder llegar con el mensaje a los últimos oyentes. Como recomendación en esos casos, cuando la acústica es la que le resta la claridad o la definición a los sonidos, idealmente, que es lo que de hecho Kate mencionó en un principio, idealmente cuando la acústica es el problema, la idea es atacar la acústica, si está dentro de los medios, porque finalmente no siempre va a ser solución poner un sistema que pueda emitir mayor presión, sino que a veces la solución está en tratar acústicamente los lugares para poder usar el menor de los recursos en amplificación. También cuando hay distintas fuentes que generan sonidos con potencias muy diferentes. En el caso de las iglesias, con grupos de música grande, por ejemplo, donde se usan bajos eléctricos con amplificador, guitarras eléctricas con amplificador, teclados, guitarras acústicas, voces, batería. En esos casos, lo que se puede hacer y que no es una mala recomendación, dependiendo del tamaño de la iglesia o del recinto, es más que nada reforzar lo que no se oye. Me pasó en mi caso particular, o sea, en la iglesia donde yo participaba, el grupo de música era bastante grande, tenía más o menos lo que mencioné hace un minuto, que era guitarra, bajo, guitarra acústica, teclado, batería, viento. Y principalmente la batería nunca la amplificamos porque la iglesia no tenía más de 15 metros de fondo, entonces nunca fue necesario. Pero sí para poder igualar la presión que generaba la batería, se amplificaron los instrumentos de línea, por supuesto las voces y algunas percusiones. Y con eso fue suficiente, o sea, nunca fue necesario amplificar la batería hasta que se planteó la necesidad de querer grabar, que es ahí donde también por un tema de meter esa fuente a una grabación, se le pusieron micrófonos, pero nunca se amplificó porque finalmente no era necesario. Sí, muchas veces también, Patito, como que cometemos el error, sobre todo en las iglesias más pequeñas, de querer que todo suene por los Sí, parlantes. po, Y como dices y no tú, es de necesario, repente, no es necesario, como que, claro, si te vayas, no sé, para la batería, que por lo general es lo que suena más fuerte, y la batería la escucháis y no sé, pues te falta un poco de bombo, ya, dale un poco de bombo, pero no es necesario claro, dar toda la batería, no, o si el guitarrista eléctrico va con amplificador y el amplificador suena, claro, quizás no es ni es siquiera suficiente, necesario subirlo para la así sala. es. Y claro, de repente está todo microfoneado porque hoy en día casi todas las iglesias ocupan Así es, audífonos, iba para allá, pero, pero, sí, pero no es necesario que tener todo arriba para que todo esté sonando por los parlantes, porque finalmente estáis destruyendo, finalmente si tenía un parlante chiquitito o la iglesia vaya a terminar a la gente en la sí, iglesia po, como cansada. sí,
De hecho nos pasaba, los más ancianos de la iglesia se sentaban adelante y los parlantes estaban a la altura de la cabeza. Y a mí me decían, por favor, bájale, 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 bájale. Todos Y tenemos las un últimas anciano que se acerca personas, a la mesita de audio y nos dice está muy fuerte. sí, po, sí, po. Y las últimas personas me decían, pero si no, no entendemos lo que dice el pastor, pero es que no puedo. Y al final, claro, la decisión que ahí se tomó fue modificar la posición de los altavoces, levantarlos un poco más. Después, cuando hubo un poquito más de recursos, se compraron un par de cajas más para poner de repetición un poco más atrás y así también no tener que trabajar con niveles tan altos dentro de la iglesia. Pero como mencionabas, hoy en día la mayoría se monitorea por fono y es lo más cómodo, lo más limpio y así también se evitan los feedback, pero eso no quiere decir, o sea, el hecho de que se usen fono te obliga más o menos a tener que microfonear o a tener que mezclar todos los canales que están dentro del escenario, pero no implica tener que amplificarlos. Y es de ahí donde, claro, a veces se cometen errores y pretenden amplificar todo cuando no es necesario porque acústicamente ya está cubierto. En el caso de las guitarras, claro, también me pasaba, habían amplificadores de guitarra que sonaban muy fuerte respecto de la mezcla y yo tenía que terminar subiendo el sistema entero para poder competir con la guitarra. Y ahí me llegaban los reclamos de que está muy fuerte. Entonces, finalmente, ahí la pelea era después con, pelea entre comillas, finalmente la petición era al guitarrista de que por favor bajara su amplificador un poco para poder entrar en la mezcla y no tener que reventarle los oídos a la congregación. Bueno, como última respuesta, puede ser en el caso de cuándo usar un sistema PA, puede ser cuando, más por un afán artístico o porque desea crear imágenes sonoras o sensaciones o emociones en el público. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esto no sé, el surround en un concierto de rock o en un concierto en general es muy raro ver un surround. Es más común ver un surround en un sistema de cine, en un sistema de home cinema, pero nunca en un concierto. Y en estos casos, por ejemplo, a mí me tocó participar en el montaje y en el concierto que hizo Roger Waters hace muchos años atrás en el estadio, donde pedían surround, y era increíble la sensación que se generaba con los efectos que tenía ese tipo de música. Y eso, o sea, en una iglesia también se pueden generar sensaciones de ambiente usando un surround, no necesariamente enviando todo a esos parlantes, sino que puede ser una porción de información. Y principalmente es eso, o sea, generar sensaciones o emociones. Luego de eso, de tener claro lo que necesitamos y el por qué lo queremos usar, viene la etapa de diseño. Y aquí es donde podemos ya empezar a puntear lo que podemos necesitar. O sea, como primera instancia es definir la cantidad de canales que pretendemos usar. Eso nos va a dar la cantidad de canales en la mezcladora que vamos a necesitar. También nos va a dar la cantidad de microfonía que podamos necesitar, la cantidad de cables, la cantidad de material que implica el ingresar señales a una mezcladora. Dependiendo de los recursos, podemos partir con un Power Mixer, que era el de la primera imagen, que es el que hace todo, el que mezcla, el que ecualiza, el que entrega a los parlantes. Podemos utilizar un mezclador analógico o uno digital. Todo en realidad, ese punto 2 va más bien limitado de acuerdo a los recursos que tenga cada uno. O sea, para el mundo de hoy en día, los mezcladores digitales vinieron a solucionar la vida de muchos, y el ahorro de muchas cosas también. O sea, el hecho de pretender mezclar analógico de una buena forma implica tener una cantidad de equipos como compresores y ecualizadores y con puertas de ruido externas, lo cual encarece mucho la cadena versus un mezclador digital que tiene todo inserto y mucho más. O sea, las prestaciones de los mezcladores digitales hoy en día son increíbles a un bajo costo, pero finalmente va dado a los recursos que pueda tener cada uno. Después de eso, podemos pensar en la cadena de procesadores de entrada y salida. O sea, en el caso de lo que es analógico, puede ser una cadena de ecualización externa, compresores. En el caso de la salida, puede ser un procesador de sala. Básicamente, el procesador de sala se encarga de controlar la señal que va a los parlantes o que va a los amplificadores para luego ser amplificada hacia los parlantes.
y eso nos permite tener un mejor control de lo que está sonando sin tener que tocar el mezclador. Luego de eso viene la etapa de amplificación, que ahí ya depende, la etapa de amplificación va de la mano con lo que podamos decidir a utilizar como parlantes o altavoces. O sea, en el caso de un altavoz activo, que ya tiene amplificación interna en la misma caja, no necesitaríamos amplificadores externos. En el caso de altavoces pasivos, tendríamos que ver, dependiendo la potencia y la impedancia de cada altavoz y cuántos vamos a conectar juntos, es lo que nos va a dar la dependencia a qué amplificador vamos a necesitar. Ya sabiendo esto, podemos pasar directamente a lo que ya es como el diseño del sistema físicamente. Y es lo que hablamos en algún minuto en un principio. O sea, si existen software que nos puedan decir el cómo y dónde posicionar, sí existe. En este caso, el pantallazo de este software es de el ArrayCalc de D&B y es el que nos permite diseñar, en el caso nuestro, los recintos, como se puede ver en estas fotos. Esto es como quizá puede ser como una arena, no es algo que yo tenía guardado en mi computador, pero puede ser una arena, nos permite ver cómo va a quedar físicamente el arreglo, y en este recuadro que aparece un poquito más abajo del dibujo del recinto, nos permite ver dónde va a llegar, o nos permite identificar la proyección de cada caja, o sea, dónde va a chocar cada caja en el recinto. Y eso, con toda esta herramienta, uno va moviendo parámetros dentro del programa y permite ir mejorando o empeorando la cobertura del arreglo que tenemos posicionado dentro del recinto. También nos permite ver en este plano si vamos a necesitar subsistemas. Los subsistemas son agregados al sistema principal, o sea, un sistema, lo podemos ver después en otra foto, creo. A ver, mira, déjame buscar. No, lo podemos ver después. Pero los subsistemas vienen siendo, en el caso de un sistema principal, es el que cubre la principal porción de audiencia, que viene siendo por lo general un LIR. Hoy en día ya está cambiando un poco ese concepto del LIR, pero todavía podemos hablar del LIR. Si es que tuviésemos público a un costado, necesitaríamos un outfield o una torre lateral. En el caso de si esto fuera muy largo y el sonido que irradia el sistema principal no llega tan lejos, necesitaríamos posicionar unas torres de delay. Todo eso para poder cumplir con los conceptos de homogeneidad y inteligibilidad. Y en el caso de las primeras filas, como los arreglos no siempre se posicionan para las primeras filas, se pueden agregar unas pequeñas cajas que vendrían siendo como front fields, se le llaman, que son rellenos para las filas más cercanas. A la hora del diseño, como ya conocemos la mayoría de las variables que nos puedan afectar, eh, para poder diseñar nuestro sistema y poder trabajar con estos programas, es que necesitamos conocer las dimensiones y forma del recinto, el tipo de señal que se va a reproducir, si va a ser solo oratoria, si va a haber una banda de jazz o una banda de rock, va a depender todo eso. O sea, por ejemplo, en mi caso, en un concierto de música clásica, por lo general los subbajos, que son los que entregan la porción más baja de frecuencias en una amplificación, no son tan necesarios porque los registros de música no llegan en frecuencias tan bajas o no son tan preponderantes. Finalmente se prioriza una cobertura más de medios altos. La respuesta de frecuencia de los altavoces, como también lo mencionaba, también es importante. El hecho de tipo de programa va a depender también el tipo de altavoces que podamos necesitar. Por ejemplo, en música electrónica, hoy en día hay marcas que manejan subbajos que se llaman infras, que son los que permiten llegar a porciones más bajas de frecuencias que subbajos normales no pueden llegar. O sea, en teoría nosotros podemos oír de 20 a 20 kHz, de 20 Hz a 20 kHz. Los subbajos normales van de 35 a 200 Hz y los infras cubren la porción más baja, que puede ser de unos 25 a unos 40 Hz. Pero es más que nada, es una sensación de masa de aire más que el sonido que uno puede oír con el oído. Dentro de lo
de las consideraciones a la hora de diseñar, también se debe considerar la cobertura de los altavoces o de los subsistemas. Y es en este punto donde uno decide cuántos subsistemas agregar, o sea, todo depende de la presión y de la cobertura de los altavoces, o sea, viene siendo el SPL y la cobertura. Si lo que tenemos no es suficiente para cubrir toda la audiencia, necesitamos empezar a agregar subsistemas. Y de hecho, no alcancé a pedirte permiso, pero tuve que robarme el plano No creo que haya de, de- problema. de la iglesia. Pero es un plano básico, además está bien minimizado y no se alcanza a ver mucho. Pero es para poder entender esto Está mismo lo de los mismo. Para eso es. subsistemas. Muy bien. Bueno, este plano, y de hecho lo tengo porque me tocó poder ayudarles con el tema de la implementación del audio dentro de la iglesia de los chiquillos, muestra en este cuadrado rojo grande el área de, interna de la sala principal. La zona, sí, pues la zona de atrás ya tiene silla hace mucho tiempo. Sí, Todo, sí. Todo el todo el con, cuadrado tiene silla. sí, pues, todo el cuadrado. Todo el contorno lateral está tratado acústicamente con absortores de alta frecuencia, lo cual permite que, por más que esto es un galpón de lata y cemento, creo, ¿no? Lata, prácticamente. Principalmente lata y el piso cemento, Sí. lo que produjo es que se secara bastante y no existieran tantas reflexiones, lo cual permite un sonido bastante más controlado. Y bueno, acá arcaicamente pude dibujar casi con Paint los sistemas que se pusieron. O sea, el recinto es bastante grande, por lo tanto, no tengo imágenes, eso sí, de los arreglos de parlantes, pero el sistema principal creo que contenía 9 cajas, más o menos, por ahí, Justamente, 9 cajas. 9, lo cual permitía poder proyectar en un diseño sonido a las últimas filas, y lo cual se consiguió bastante bien. Y podíamos llegar a las primeras filas, pero como la altura de este arreglo es bastante considerable por un tema visual, las primeras filas, sobre todo en la zona central, se ven desbeneficiadas por no tener cobertura directa de las torres principales, en este caso del L y R, que son los dos triángulos que se ven acá. Esta zona de solapamiento, que es un triángulo central, es donde los dos sistemas se combinan. Probablemente, dependiendo del nivel que llegue a cada posición y la diferencia de tiempo, existan cancelaciones, pero como existe diferencia de nivel o de tiempo, estas cancelaciones no son tan notorias. En el caso de este recinto, como es tanto profundo como ancho, se necesitó poner unos laterales, que en inglés se llaman outfields, más los conocemos como outfields, más pequeños, ya que la proyección de sonido no necesariamente era la misma del PA. O sea, la distancia desde donde está colgado el PA a la última audiencia no era la misma, por lo tanto se usaron, si mal no recuerdo, 5 o 6 cajas. Creo que 4 en O un lado y 5 en el otro. Que claro, creo que el porque lado había izquierdo era más corto y el lado derecho era más tal largo. cual. Este lado, claro, tal cual. En este lado se usaron 4 porque finalmente el recinto se acaba en esta línea roja y con esas 4 y los ángulos en que se arreglaron nos permitía cubrir esta zona que faltaba de público lateral o de congregación lateral. Y a este lado, claro, se pusieron las 5 porque la sala no acaba en esta línea roja, sino que queda aquí Termina todavía donde una está el muro, porción, claro. un bajo balcón. Entonces, finalmente, con esas 5 cajas se logra proyectar un poquito más lejos la amplificación de la señal y se podía llegar un poquito más lejos a cubrir a la congregación. En el caso de la iglesia de ustedes, como tenía físicamente un escenario semicircular o media luna, aprovechamos esa posición y pusimos los subbajos en un arreglo de arco. También es otro tema larguísimo el tema de los arreglos de subbajo.
Se hizo ese arreglo finalmente para evitar las cancelaciones que existen en un arreglo LR de subbajo, para evitar que hubieran como una especie de flor hacia adelante, donde tuviéramos suma central, cancelación, suma lateral, cancelación, suma lateral. Al hacer este arreglo se consiguió una cobertura más bien como una esfera frontal que cubría todo el salón y con eso se consiguió una mejor cobertura de frecuencias bajas. Lo que se consigue con eso es que cada hermano, independiente de la posición en que esté sentado, debiese tener una cobertura de respuesta de frecuencia bastante homogénea. O sea, quien se siente a un costado o quien se siente al centro debiese poder oír más o menos de la misma forma. Y Claro, en el caso de las... no sé si lo Fíjate, mencionaste y los Frontfield también. No sé si es lo allá mencionaste. iba. Ya, bacán. Y en el caso de los frontfield también se posicionaron sobre los subbajos para poder cubrir sobre todo las primeras filas y este triángulo central que queda aquí, que queda desprotegido por el hecho de que las coberturas del PA no, era imposible poder llegar a esta zona. Una solución podría haber sido colgar un clúster central solo para cubrir este triángulo o esta zona central, pero ya no nos quedan más cajas, de hecho. Si no, teníamos que sacrificar cajas de los outfield para poder colocar un clúster central. Entonces, como sí existían cajas pequeñas, se posicionaron sobre los subbajos para tener cobertura básicamente en las dos primeras filas, porque ya después cubría. Y también porque ustedes me explicaron que en esta zona Hay habían un grupo de danzas. danza, claro. Entonces con eso ya cubríamos De hecho, finalmente dos como que funciones de una sola vez. todo el arco donde no había presión era ¿Mm? básicamente las danzas, porque el Sí, público, pues, por decirlo así, está bien atrás, entonces ellos sí, prácticamente siempre escuchan, pero las danzas finalmente sí, no escuchaban nada o escuchaban como no, muy, pues, sin inteligibilidad, con mucho rebote, claro. claro, como bien de lejos. Sí, entonces por eso Y a tuvimos que destiempo. colocar estas cajas para apoyar eso y que nos Sí, sirvieran para las primeras filas. sí. Y lo otro que ayudó después fue el poner los side field, los arreglos. Se colgaron entre medio de los PEAs, se colgaron unos arreglos que se usan de monitoreo hacia el escenario. O sea, se cuelgan en la posición donde está el PA, apuntando hacia el centro del escenario. Con esos arreglos se da cobertura generalizada a todo el escenario y además nos permitía un poquito pasarnos hacia la zona de público, de hecho. De hecho, no me acuerdo si lo hicimos o no. No recuerdo bien si lo Sí, ajustamos. Ajustamos en referencia al outfield, que es el que queda más atrás. Pero no claro, me pero acuerdo si echamos para atrás un poquito el side field. parece que lo echamos un poquito para atrás, cosa Parece que que sí. llegara todo Todo junto, justo en las primeras filas, sobre todo. claro, pero sí notamos que llegaba un poquito a la zona de danza o las primeras filas también el Seinfeld. Apoyaba bastante, sí, por el hecho de que quedan a altura, porque los frontfield finalmente quedaron a una altura de 1 metro como mucho en realidad. Entonces la cobertura que dan no es tan grande tampoco en caso de que se pongan encima. Y bueno, básicamente de esa forma uno puede plantear el diseño, o sea, uno puede pescar un plano como este, ver, ver las cajas con que uno cuenta, ver cuánto cubren estas cajas, qué presión emiten. Y de esa forma uno puede ir jugando y posicionando en distintos lugares hasta conseguir que cubran de mejor manera. O sea, por ejemplo, volviendo al caso de la iglesia donde yo empecé, estas cajas en un principio estaban detrás de la posición del pastor, a los costados, en un rectángulo, a los costados de la iglesia, y generaban principalmente feedback. Lo primero que hicimos fue moverlas más hacia adelante. Luego, en las primeras filas, generaban mucha presión y habían bastantes quejas. Por lo tanto, lo que hicimos fue después levantarlas y angularlas de tal forma que aprovechamos la cobertura del driver y las primeras filas quedaron fuera de los 6 decibeles de atenuación y conseguimos disparar el eje, o sea, la presión máxima a las últimas filas. Entonces, finalmente, aprovechando la misma configuración del difusor de agudos, logramos realizar una cobertura más homogénea, cosa de que en las primeras filas hubiera menos presión
o similar presión que en las últimas filas. Y al final lo que se hizo para poder disminuir un poco el nivel con que se trabajaba, se pusieron dos cajas más de repetición como a la mitad del salón. Ya como los últimos arreglos que hicimos fue eso, de poner un par de cajas más a la mitad del salón y con eso se logró controlar un poquito más la ganancia con que se trabajaba. Ya casi terminando, eh, posterior a lo que pueda ser la etapa de montaje, que viene siendo el posicionamiento, la configuración de los equipos de acuerdo al diseño que uno haya hecho, el conectar todo de manera correcta. Luego de conectar todo, comienza ya la etapa de lo que es el encendido. O sea, esto ya es más que nada cuando ya se configuró el sistema, se armó, se conectó y lo queremos usar. Se enciende el orden lógico. El orden lógico es desde lo más débil a lo más fuerte. O sea, se encienden los equipos, los amplificadores del escenario, de guitarra, de bajo, se enciende el teclado, se enciende todo lo que sea electrónico, se enciende la consola, se encienden los ecualizadores y lo último que se debe encender es el amplificador. Si esto se hace al revés, por lo general hay equipos que presentan un pic de voltaje y ese pic de voltaje termina siendo audible. O sea, si yo enciendo el amplificador y luego enciendo todo el resto de las cosas, lo más probable es que cuando encienda la consola se escuche un clic en los altavoces. Cuando encienda los teclados se escuche un clic en los altavoces y eso en algunos parlantes pueden llegar a hacer daño. Y ese es el orden lógico, o sea, desde los equipos del escenario hacia los equipos de potencia. Y el apagado es a la inversa. Es ¿Sí? como la cadena electroacústica, finalmente, como lo mismo Es que como veíamos en un tal principio. cual. Tal cual, es como la cadena electroacústica. De hecho, la tengo por acá. Claro, finalmente también Aquí. para los que les pasa eso en su iglesia y no saben por qué, es por eso, por lo que dice Patricio. Finalmente se Así prende es. desde tal como es la cadena electroacústica y se apaga a la Hacia inversa. adelante. A la Entonces, inversa. O sea, lo primero en apagarse debe ser, si es que es activo el altavoz, se apaga el altavoz. Si es pasivo, se apaga el amplificador y ya se puede apagar el resto de componentes de la cadena. Básicamente esto es un cuidado para que no se vayan a dañar los altavoces, porque hay altavoces que tienen el driver de agudo bastante sensible y con esos pequeños pics se terminan quemando. Después del encendido lógico se revisan las conexiones, o sea, al menos la forma en que yo lo hago, genero un ruido con la consola, lo levanto en la consola, eso tiene que producir una señal que va al procesador, veo que el procesador esté modulando y luego empiezo a abrir uno por uno los sistemas que pueda tener conectados a ese procesador, de tal manera de que pueda identificar de que lo que yo tengo en el procesador está en orden de acuerdo a lo que va sonando en el salón o en el lugar. Ya después de que me aseguré de que todo está funcionando y de forma correcta, viene la etapa de alineación, que es otro gran tema, que básicamente trata de que el gran sistema que podamos haber armado suene de igual forma independiente donde yo esté parado y al mismo tiempo, dependiendo de donde yo esté parado. O sea, si yo estoy al fondo del salón, pueda oír, independiente de la cantidad de cajas que hayan posicionadas, al mismo tiempo en esa posición todas las cajas o altavoces. Es por eso que a la hora del ajuste se tiene que hacer una alineación en tiempo de cada componente de la amplificación, una revisión de la respuesta a frecuencia para intentar de que si yo tengo cajas de distinta marca, de distinta procedencia o de distinto modelo, puedan de alguna forma sonar, si no iguales, bastante similares. Y eso me permitirá en la posición de mezcla, sea cual sea, poder saber que en todo el salón se oye de igual forma y que lo que yo estoy haciendo se afecta de igual forma en todos los lugares. Luego de eso ya viene lo que es la entrega del sistema o las pruebas de sonido o lo que uno ya tenga que hacer propiamente tal. Y como para cerrar el tema, sugerencias dentro de lo que es el montaje del PA, que más o menos ya lo hablamos, es hacer un listado del material necesario antes de tener que hacer el montaje, cosa de que no tengamos que andar parchando con cosas de última hora y tengamos todo lo necesario.
revisar todo el estado del material, los cables que vamos a usar, las cajas que vamos a usar, que no estén quemadas, que los cables no estén cortados, que los amplificadores funcionen correctamente. Y como último, y por sobre todo, de verdad, es ser ordenado. El hecho de que uno pueda hacer un montaje ordenado y que pueda saber todo lo que está haciendo, nos va a permitir a la hora de tener problemas o fallas, poder detectarlas de manera rápida y oportuna y poder salir rápido del paso en realidad. Y esto último de verdad es súper importante, independiente de la envergadura del PA o de la amplificación que estemos manejando, el tema de tener claro qué es lo que tenemos en nuestras manos nos va a facilitar de verdad la resolución de problemas en cualquier minuto. Y eso es básicamente para Perfecto. poder entender un PA No, genial. Oye, acá como nos era. preguntan Nehemías sobre los PEAs. ¿Qué pasa si en la iglesia hay sub de diferente marca y modelo? ¿Jugará en contra esto? ¿Cómo poder resolverlo? ¿Hay forma de resolverlo? Lamentable, o sea, sí, hay forma, digo lamentablemente, porque no está en los conocimientos generales el medir los altavoces con un micrófono o con un programa específico. Pero sí, mi recomendación es que puedan idealmente medir cada altavoz para saber cómo se comporta electroacústicamente y poder emparejarlos o empatarlos de buena forma. O sea, sí, nosotros mucho tiempo usamos subbajos de distinta marca y de distinto modelo en un mismo concierto, pero lo que se hacía era, lamentablemente a veces lo que hay que hacer es empeorar el mejor para que suene como el peor. Y de esa forma, la No, suma de similares los todo va a dos. ser mejor. Sí, Claro. pero finalmente el resultado final va a ser mejor que lo peor que suena el más malo. O sea, me pasa a mí. En una misma marca puedo tener dos modelos de altavoces. Uno tiene una respuesta peor que el otro y lamentablemente para que se consiga ese concepto de homogeneidad y que todo suene igual, tengo que echar a perder un poquito el que suena mejor para conseguir de que todo suene igual. Ahora, respondiendo a la pregunta, si es cosa de medir, es cosa de medir esos subbajos que generen de igual forma el sonido y se puedan igualar. Se puede hacer. Ya. Aquí nos Se puede. pregunta Benjamín González, ¿el PA es como decir que estoy en un evento y llego con mis cosas, instalo todo, conecto y eso es todo? Pero mi consulta es igual, se puede conectar más de lo necesario para dar más ganancia, ya que el ser un evento mayor espacio se requiere más ganancia. No entendí muy bien la pregunta, pero Mira, puede que la haya entendido. Si, y más o menos también lo conversamos dentro de la presentación. Si yo necesito cubrir un espacio mayor, por ende voy a necesitar una ganancia más alta. Si mis parlantes no son suficientes para llegar a esa ganancia más alta, voy a necesitar duplicar en cantidad lo que ya tengo. Quizá más o menos por ahí sea la pregunta y la respuesta. claro, por ahí yo también creo lo mismo, así que está bien. También nos pregunta él, ¿el PA influye en la calidad del sonido? Por supuesto que sí, me imagino. Sí, sobre todo, al menos yo hablaría más de fidelidad que de calidad, porque la calidad es un concepto para mí bastante subjetivo. En cambio, la fidelidad la puedo medir. O sea, para mí un sistema fiel es un sistema de que yo le entrego 100 y el sistema me entrega 100. O en el caso de una respuesta de frecuencia, yo le entrego cierto tipo de sonido y suena ese cierto tipo de sonido, no me altera. Claro, Por ahí va, por ahí yo entiendo más el concepto de fidelidad que de perfecto. calidad. Aquí Pato Ruiz nos pregunta, en cuanto a tu experiencia, ¿qué prefieres? Oh, es difícil yo creo. ¿Ah? ¿Pasivo o activo? Depende. En evento, sinceramente, yendo a mi trabajo, a mi ex trabajo habitual, porque por ahora ya llevamos como 6 meses suspendidos, Claro, eh, en un evento corporativo donde el montaje debe ser limpio y rápido, activo, porque finalmente me enchufo en cualquier lado y ya suena, no tengo que hacer nada. En el caso de un concierto, en el caso de un montaje grande para un concierto, prefiero pasivo, porque si se daña, en este caso, el amplificador de un altavoz va a implicar tener que desarmar
eh, m- muchas más cosas. Y de hecho, tengo malas experiencias con parlantes activos. Las Vertec, por ejemplo, en esos años atrás eran activas y contaban con una etapa de alimentación no muy buena. O sea, me refiero, la fuente de poder de esos amplificadores no era muy buena y generaban ruido. Entonces, en base a eso, yo desde esa época que he preferido sistemas pasivos, o sea, tener un amplificador en el piso, principalmente. Perfecto. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Increíble la clase. No sé si a ustedes les gustó, chiquilla. A mí me encantó la clase hoy. Estuvo súper completa, se entendió todo. Así que muchas gracias, Patito. Por nada. Contarle también a los chiquillos que hoy ya estaban mandando las poleras a los que estuvieron la semana pasada en la clase. Así que les deben estar llegando entre esta semana y la otra, para todos. Patito, ¿algunas palabras para Fíjate. despedirse? De verdad, lo mismo, tal como inicié. De verdad, muchas gracias por la invitación. Espero de verdad haber podido ser un aporte, al menos para algunos, y como independiente los conozca o no a la mayoría, lo que puedan necesitar, tú tienes mi contacto y siempre estoy abierto a poder responder, de hecho, vía Facebook